la monta de toros no hay margen de error. 8 segundos parecen una eternidad, y lo que para el público es un espectáculo, para el jinete puede ser el límite entre la gloria y la tragedia. Hay accidentes que se olvidan rápido, pero hay otros que quedan grabados en la memoria colectiva por lo aterradores que resultaron. Estos son los momentos más escalofriantes que jamás verás en la historia del rodeo. Número 10. Gage Gay. El estadounidense Gage Gay vivió uno de los episodios más aterradores de su carrera contra el toro Corpus Red. Era un joven prometedor, decidido a demostrar que podía medirse con las bestias más temidas. La monta comenzó con normalidad, pero al tercer segundo, Corpus Red lanzó un salto brutal seguido de un giro cerrado. Gage perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, justo frente al toro. Lo que siguió heló la sangre de todos los presentes. El animal lo embistió directamente en la espalda, arrastrándolo varios metros. El público observaba con los ojos abiertos de par en par mientras los bullfighters intentaban intervenir. Corpus Red no se detenía, empujaba con la cabeza, lanzaba patadas y parecía decidido a destrozar al jinete caído. Finalmente, los bullfighters lograron distraer al toro y sacar a Gage de la arena. Estaba inconsciente, con fracturas costales y una conmoción severa. El accidente fue tan aterrador que durante semanas se habló de si debía replantearse la seguridad de los jinetes. Aunque Gage regresó tiempo después, aquella noche marcó un antes y un después en su carrera. Número 9. Guilherme Marchi. El brasileño Guilherme Marchi, campeón mundial en 2008, es recordado como uno de los más consistentes y fuertes de su generación, pero ni su experiencia lo libró de vivir un accidente aterrador contra el toro Stubby. Durante los primeros segundos, parecía tener el control absoluto. Marchi acompañaba cada salto con precisión, como lo había hecho en cientos de ocasiones. Pero Stubby lanzó un giro lateral inesperado, y Guilherme salió despedido hacia un costado. La caída fue brutal, pero lo peor ocurrió después. El toro se lanzó sobre él y lo pisoteó en el abdomen con todo su peso. El público gritó horrorizado al ver cómo el brasileño se retorcía en la arena. Los bullfighters se interpusieron de inmediato, arriesgando su propia vida para apartar al toro. El diagnóstico posterior reveló fracturas costales múltiples y una lesión interna que lo dejó fuera de competencia por meses. Aunque logró volver y consolidar aún más su legado, ese accidente quedó marcado como uno de los más oscuros de su carrera. Número 8. Travis Briscoe. El estadounidense Travis Briscoe enfrentaba al toro I'm a Gangster, un animal con fama de violento e impredecible. La arena estaba llena de expectación. Todos sabían que el enfrentamiento sería duro. Desde la salida, el toro mostró una agresividad brutal. En el tercer segundo, Travis perdió el equilibrio y cayó de frente. I'm a Gangster, en lugar de alejarse, lo embistió directamente en el costado, levantándolo en el aire. La imagen fue escalofriante. Briscoe volando por encima del lomo del toro, para después caer de espaldas contra la arena. El golpe lo dejó inconsciente, mientras el público observaba en un silencio absoluto. Los bullfighters actuaron con rapidez y lograron contener al toro, pero Travis ya estaba gravemente herido. El diagnóstico reveló traumatismo craneal y fracturas en el torso. Aunque sobrevivió, su carrera quedó marcada para siempre por ese accidente, que muchos catalogan como una de las escenas más aterradoras vistas en la PBR. Número 7. McKennon Wimberly. And this is a big bull, and Wimberly touches at 3-0, and he's got to get out of there. You see, he's got a hold of that bullpen trying to, well, no, now he's got the tail of the rope. You know, he does. El texano McKennon Wimberly vivió un accidente que se convirtió en uno de los más comentados en el circuito profesional. Fue contra el toro Charlie Bulwer, un animal con fama de destrozar a cualquiera que intentara montarlo. Wimberly salió con decisión, pero apenas en el segundo 3 perdió el control.
Charlie Bulwer lo lanzó hacia adelante y McKinnon cayó justo debajo de las patas delanteras. Lo que siguió fue un espectáculo de horror. El toro lo pisoteó repetidamente mientras el público contenía la respiración. Los Bullfighters corrieron de inmediato, pero McKinnon ya estaba inconsciente. Fue retirado en camilla, con fracturas en el cráneo y lesiones internas. Su recuperación fue larga y dolorosa, y aunque logró regresar, jamás volvió a ser el mismo. El accidente quedó grabado como uno de los más aterradores, no solo por el daño físico, sino por la crudeza con que ocurrió frente a miles de espectadores. Número 6. Neil Holmes. El estadounidense Neil Holmes enfrentaba al toro Ranga en una de las competencias más tensas de su carrera. Holmes era un jinete experimentado, pero ese día la suerte no estaba de su lado. Desde la salida, Ranga mostró una violencia desmedida. En el cuarto segundo, Neil perdió el equilibrio y salió despedido hacia adelante. El toro lo embistió de lleno, levantándolo en el aire como si fuera un muñeco. La multitud quedó helada. El cuerpo de Holmes cayó de cabeza contra la arena, y lo más aterrador fue que Ranga volvió sobre él, pisoteándolo en el pecho. Los Bullfighters lograron apartar al toro, pero Neil permanecía inmóvil. Fue trasladado al hospital en estado crítico, con fracturas en costillas y una lesión pulmonar. Aunque sobrevivió, ese accidente se recuerda como uno de los más aterradores por la violencia con la que fue tratado por el toro, que parecía ensañado con él. Número 5. Ryan McConnell. El estadounidense Ryan McConnell sufrió uno de los accidentes más horribles en Houston en 2012 contra el toro Whitey. McConnell era un jinete experimentado, con la técnica suficiente para mantenerse sobre cualquier animal. Pero esa noche Whitey lo sorprendió con movimientos impredecibles. En el tercer segundo, Ryan perdió el equilibrio y salió disparado hacia un costado. Lo aterrador vino después. En lugar de caer libre, su pierna quedó atrapada en la cuerda de amarre. Whitey lo arrastró por toda la arena mientras McConnell golpeaba contra la tierra una y otra vez. El público gritaba horrorizado, viendo cómo su cuerpo se doblaba en ángulos imposibles. Los Bullfighters corrieron para liberarlo, arriesgando su propia vida al meterse frente al toro. Finalmente lo soltaron, pero McConnell ya estaba gravemente herido. El diagnóstico reveló fracturas múltiples y una conmoción cerebral. Aunque logró recuperarse, ese accidente se convirtió en uno de los más aterradores por la manera en que quedó colgado, indefenso, frente a una bestia descontrolada. Número 4. Renato Núñez. El brasileño Renato Núñez, campeón mundial de la PBR en 2010, vivió uno de los episodios más escalofriantes de su carrera contra el toro Rock River Red. Desde la salida, Núñez parecía en control, pero en el segundo 5 salió despedido hacia adelante. Lo que siguió heló la sangre del público. Cayó justo frente al toro, que lo embistió con la cabeza en el abdomen, lanzándolo varios metros por el aire. La multitud quedó paralizada al ver cómo el cuerpo de Renato se elevaba y caía pesadamente contra la arena. Los Bullfighters intervinieron de inmediato, pero Núñez ya estaba inconsciente. Fue trasladado al hospital, donde confirmaron múltiples fracturas costales y una lesión interna. Aunque logró recuperarse, aquel accidente mostró el lado más brutal de este deporte. La imagen de un campeón mundial siendo levantado y arrojado por un toro quedó grabada como uno de los momentos más aterradores de la PBR. Número 3. Frank Newsom. El bullfighter Frank Newsom es considerado una leyenda por salvar la vida de cientos de jinetes en la arena, pero en una ocasión él mismo se convirtió en víctima. Fue contra el toro Play Harder y la escena sigue siendo recordada como una de las más impactantes. Durante la faena, un jinete había caído frente al toro. Newsom se lanzó para cubrirlo, como tantas veces antes, pero en lugar de esquivarlo, Play Harder lo embistió de frente, levantándolo en el aire como si fuera un muñeco de trapo. El público gritaba horrorizado al ver a uno de los hombres más valientes del rodeo siendo golpeado con tanta violencia.
Frank cayó de espaldas contra la arena y el toro lo pisoteó en el pecho. Los bullfighters corrieron a rescatarlo y el silencio reinó en el recinto. Newsom fue trasladado al hospital con fracturas costales, lesiones internas y un traumatismo severo. Aún así, con el tiempo regresó a la arena, demostrando por qué es considerado un héroe. Ese accidente, sin embargo, quedó grabado como uno de los más aterradores porque mostró que ni siquiera los protectores están a salvo de la furia de un toro. Número 2. Rubens Barbosa. El brasileño Rubens Barbosa protagonizó otro de los accidentes más horribles contra el toro Hells Bells. Desde la salida, el toro mostró un comportamiento errático y violento. Barbosa aguantó apenas unos segundos antes de salir despedido hacia adelante. Lo aterrador fue lo que vino después. Hells Bells lo embistió directamente en la espalda, levantándolo en el aire y arrojándolo como si no pesara nada. El público observaba en shock cómo Barbosa caía y era embestido nuevamente. Los bullfighters entraron a toda velocidad, pero no lograban distraer al toro, que parecía ensañado con él. Finalmente lograron sacarlo, pero el daño ya estaba hecho. Rubens fue trasladado de urgencia con múltiples fracturas y una lesión grave en la columna. Aunque sobrevivió, ese accidente lo persiguió durante el resto de su carrera. Muchos lo recuerdan como uno de los momentos más aterradores jamás vistos en la PBR. Número 1. Valdiron de Oliveira. En lo más alto de esta lista se encuentra el brasileño Valdiron de Oliveira, uno de los jinetes más consistentes y respetados del circuito. Pero contra el toro Main Event, vivió un accidente que se convirtió en uno de los más aterradores en la historia del rodeo. La monta comenzó con fuerza. Valdiron resistía los giros violentos de Main Event con la técnica que lo caracterizaba, pero en el segundo 6 perdió el equilibrio y salió despedido hacia adelante. La caída fue brutal, pero lo peor ocurrió cuando el toro giró y lo pisoteó directamente en el pecho. El público enmudeció. Valdiron quedó inmóvil, mientras los bullfighters corrían para salvarlo. Fue trasladado al hospital en estado crítico, con fracturas costales múltiples y lesiones internas severas. Aunque logró sobrevivir y regresar tiempo después, aquel accidente marcó su carrera para siempre. La imagen de uno de los mejores jinetes del circuito siendo aplastado por un toro de casi 800 kilogramos es aún hoy recordada como una de las más aterradoras de la PBR. Estos 10 casos representan lo más oscuro de la monta de toros. No fueron caídas comunes ni accidentes menores. Fueron escenas de horror que dejaron a miles de fanáticos en silencio absoluto. Cada uno de estos momentos mostró que el rodeo, por más espectacular que sea, siempre es una batalla entre la vida y la muerte. Los toros no tienen piedad, y basta un segundo para que la gloria se convierta en tragedia. Lo que hace aún más aterrador a este deporte no es solo el tamaño y la fuerza de los animales, sino la imprevisibilidad. Nunca se sabe si el próximo salto será el que catapulte al jinete hacia la gloria, o hacia el accidente que marcará su vida para siempre. Estos incidentes no solo cambiaron carreras, cambiaron la historia del rodeo y son la prueba más dura de por qué la monta de toros es uno de los deportes más extremos y peligrosos del planeta.